La Navidad siempre había sido mi fiesta favorita. Las luces parpadeantes, el olor a pino y la familia reunida en torno a una mesa repleta de comida casera. Era todo lo que amaba envuelto en un día perfecto. Al crecer en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, nuestras tradiciones familiares eran sagradas, especialmente para mí, Sofía García, la hermana mediana y confiable que nunca se perdía una celebración, pasara lo que pasara. Este año había sido particularmente difícil para mí. Mi negocio de diseño gráfico había tenido problemas después de perder un cliente importante, y había pasado la mayor parte del año apenas manteniéndome a flote financieramente. Aún así, me las había arreglado para comprar regalos bien pensados para todos. Una camiseta vintage del Real Madrid para mi hermano Marcos que costó casi la compra de una semana. Una pulsera de plata artesanal para mi hermana Laura para la que había ahorrado durante meses. Y una bufanda de cachemira para mi madre que estaba muy por encima de mi presupuesto. Incluso había horneado 3 tartas diferentes la noche anterior, a pesar de estar agotada por trabajar hasta tarde en un proyecto como freelance. El trayecto en coche hasta la casa de Laura en Pozuelo tardó más de lo habitual. Una nevada temprana había comenzado esa mañana, cubriendo el paisaje madrileño con un perfecto manto blanco que habría sido hermoso si no hubiera hecho las carreteras tan peligrosas. Para cuando entré en su urbanización, con mi viejo Seat jadeando por el esfuerzo, ya llegaba tarde. «Por fin te dignas a aparecer, ¿eh?», gritó Marcos desde el porche, cerveza en mano, sin molestarse en ayudar mientras yo luchaba con las tartas y los regalos. Su tono parecía extraño, pero no le di importancia. Marcos siempre había sido el hijo predilecto, un exitoso banquero de inversiones, una familia perfecta, un chalet en las afueras que hacía que mi pequeño apartamento pareciera un trastero. Dentro, la casa estaba cálida y llena de risas que parecieron apagarse en cuanto entré. Mi madre, Elena, me dio un beso distante en la mejilla. Sus ojos ya volvían a la conversación que estaba teniendo con mi cuñado, Pablo. Laura apenas me hizo caso, ocupada colocando los aperitivos en su encimera de granito. «¿Dónde pongo esto?», pregunté, sosteniendo las tartas. «Oh, ya tenemos muchos postres», respondió Laura, señalando vagamente hacia una mesa ya cargada de dulces comprados en una pastelería. «Pero supongo que podemos encontrar un hueco en alguna parte». Algo en su tono hizo que se me revolviera el estómago. No era solo displicente, era casi despectivo. Aparté esa sensación y me puse a ayudar con los preparativos de la cena, aunque nadie me había pedido ayuda. A medida que avanzaba la noche, no podía quitarme la sensación de que algo iba mal. Las conversaciones se detenían cuando me acercaba, solo para reanudarse en susurros una vez que me alejaba. Mis sobrinos, que normalmente reclamaban mi atención, parecían extrañamente distantes, como si les hubieran dicho que mantuvieran las distancias. La cena fue una clase magistral de exclusión sutil. Hablaron de vacaciones familiares a las que no me habían invitado, de bromas internas de las que no formaba parte y de planes futuros que, convenientemente, no me incluían. Cuando intenté compartir noticias sobre un nuevo cliente potencial, Laura me interrumpió para preguntarle a Marcos sobre su reciente ascenso. «Con permiso», dije en voz baja, necesitando un momento para serenarme. Nadie pareció darse cuenta mientras me escabullía al baño, donde me eché agua fría en la cara e intenté convencerme de que estaba imaginando cosas. De vuelta, me detuve en el pasillo al oír mi nombre en la cocina. La curiosidad, o quizás el masoquismo, me hizo quedarme justo fuera de la vista. «Sofía sigue viviendo en ese cuchitril de siempre, ¿sabes?», decía Laura, su voz con ese deje particular que se le ponía cuando había bebido demasiado vino. Me enseñó fotos de sus reformas el mes pasado, papel adhesivo en las encimeras y cojines que se hizo ella misma. Sinceramente, era patético. «Bueno, nunca ha sido particularmente ambiciosa», respondió mi madre, y la crueldad casual en su voz me cortó la respiración. «Siempre conformándose con menos, esa chica. ¿Recuerdas cuando rechazó aquel trabajo en Barcelona porque tenía miedo de salir de su zona de confort?», intervino Marcos. «Mírala ahora, con 35 años y todavía trayendo regalos caseros porque no puede permitírselos de verdad. No es más que una sanguijuela», continuó, su voz bajando a un susurro teatral que se oía perfectamente desde donde yo estaba. «Siempre aparece cuando necesita algo, viviendo de las sobras, esperando que la rescatemos cuando las cosas se ponen difíciles.
Mamá ya le pagó el alquiler 2 veces este año. La mentira dolió más que el insulto. Nunca le había pedido ayuda económica a mi madre, ni siquiera cuando tuve que elegir entre pagar el alquiler y comprar comida. El orgullo me había hecho comer fideos instantáneos durante semanas en lugar de pedir ayuda. «Shh, que te va a oír», advirtió mi madre, aunque no hizo ningún intento por defenderme. «¿Y qué más da?», rió Laura. «No es que no sepa lo que pensamos. ¿Por qué crees que nunca la llamamos, excepto cuando necesitamos que cuide a los niños gratis o que ayude con la comida de las fiestas?» La copa de vino en mi mano tembló, amenazando con derramarse en el caro suelo de madera de Laura. La sujeté con esfuerzo, mis nudillos blancos alrededor del tallo. Sentí un vacío en el pecho, como si alguien hubiera metido la mano y me hubiera arrancado todo lo cálido y vital, dejando solo un espacio frío y vacío. Había pasado toda mi vida tratando de ser la hija perfecta, la hermana confiable, la tía divertida que nunca se perdía un cumpleaños o una función escolar, a pesar de tener a veces 2 trabajos. Había conducido a través de tormentas de nieve para estar en eventos familiares, cancelado citas para cuidar de mis sobrinos, y pospuesto mis propios sueños innumerables veces para estar ahí cuando mi familia me necesitaba. Y durante todo este tiempo, a puerta cerrada, se habían estado riendo de mí. De alguna manera, logré volver al comedor sin que nadie notara que mi ausencia se había alargado demasiado. Tomé asiento, cogí el tenedor y fingí estar interesada en las zanahorias glaseadas con miel de mi plato. Nadie pareció notar el ligero temblor de mis manos ni la forma en que no podía encontrarme con sus miradas. «Sofía, estás muy callada esta noche», observó finalmente mi madre, su voz goteando falsa preocupación. «¿Todo bien, cariño?». Levanté la vista entonces, buscando en su rostro cualquier indicio de la mujer que una vez me besó las rodillas raspadas y me dijo que podía ser lo que quisiera ser. Todo lo que vi fue a una extraña con los rasgos de mi madre, una mujer que acababa de llamar a su propia hija, una carga hacía solo unos minutos. «Estoy bien», dije, esbozando una sonrisa que sentí que podría romperme la cara. «Solo cansada del trabajo». «¿Sigues con esos pequeños proyectos de diseño?», preguntó Marcos, su tono dejando claro lo insignificante que consideraba mi carrera. Asentí, sin atreverme a hablar por miedo a que se me quebrara la voz. La conversación siguió adelante, fluyendo a mi alrededor como si yo fuera una roca en un arroyo, presente pero intrascendente. Durante las 2 horas restantes de esa cena interminable, me senté allí, sonriendo y asintiendo en los momentos apropiados, una imitación perfecta de alguien a quien no le acababan de destrozar el mundo. Para cuando me fui, con las sobras de pavo envueltas en papel de aluminio que Laura me había endosado con un comentario sobre cómo me ahorraría tener que cocinar unos días, me sentía completamente entumecida. La nieve había parado, dejando el mundo silencioso y quieto mientras quitaba el hielo del parabrisas, negándome a dejar que las lágrimas vinieran hasta que estuviera a salvo lejos de la casa, lejos de ellos. El viaje de vuelta a mi apartamento en Malasaña fue borroso. No recuerdo las calles que tomé ni los semáforos en los que me detuve. Todo lo que podía oír eran esas palabras repitiéndose en bucle. Sanguijuela, patética, viviendo de las sobras. Cada sílaba se sentía como un golpe físico, dejándome sin aliento una y otra vez. Mi apartamento me recibió con los mismos crujidos y corrientes de aire familiares a los que me había acostumbrado en los últimos 5 años. No era mucho. Un primer piso sin ascensor encima de una panadería que llenaba el espacio con el olor a pan dulce cada mañana. Pero era mío. Había pintado las paredes yo misma, colgado obras de artistas locales de los que me había hecho amiga y creado un hogar que se sentía como yo. Sin embargo, de repente, a través de sus ojos, solo podía ver la pintura desconchada del baño y los muebles de segunda mano. Dejé el pavo envuelto en papel de aluminio sobre la encimera y me hundí en mi gastado sofá, todavía con el abrigo puesto. Las lágrimas que habían amenazado durante toda la noche finalmente llegaron, calientes e implacables, hasta que me dolió el pecho por la fuerza de ellas. Lloré hasta que no quedó nada, hasta que el nudo de dolor en mi garganta se disolvió en algo más duro y frío. Cuando finalmente me levanté, con las piernas rígidas por haber estado sentada inmóvil tanto tiempo, era pasada la medianoche. Me moví por mi apartamento como un fantasma, tocando cosas. Mis cuadernos de bocetos,
mi colección de cámaras vintage, los proyectos de diseño a medio terminar esparcidos por mi escritorio, como para recordarme que existía más allá de su estrecha percepción de mí. En el baño, me miré al espejo bajo la dura luz fluorescente. Tenía los ojos hinchados, el rímel corrido formando círculos de mapache. Me veía exactamente como me sentía, alguien que había sido vaciado y dejado hueco. «¿Quién eres?», le susurré a la extraña en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 35 años, con el pelo castaño que necesitaba un corte y líneas de expresión comenzando a asentarse alrededor de sus ojos. Siempre había pensado en mí misma como la que apoya, la amable, la que mantiene a todos unidos. Pero mirándome ahora, vi algo completamente diferente. Una mujer que se había hecho pequeña para encajar en espacios donde nunca fue realmente querida. Pensé en todas las veces que había reorganizado mi agenda para adaptarme a las necesidades de mi familia. La oferta de trabajo en Barcelona que Marcos había mencionado, un puesto de prestigio en una importante agencia de publicidad que rechacé porque mi madre me había hecho sentir culpable por mudarme. ¿Quién ayudará a Laura con los niños?, había preguntado. ¿Quién vendrá a ver cómo estoy durante esas olas de frío? Así que me quedé, aceptando trabajos freelance que pagaban una fracción de lo que podría haber ganado, diciéndome que la familia era lo primero. ¿Y qué había conseguido? Una familia que se burlaba de mí a mis espaldas y me compadecía a la cara. Me eché agua fría en la cara y me puse el pijama mecánicamente. Dormir parecía imposible, pero seguí la rutina de todos modos, tumbada en la cama mirando al techo, mientras los coches pasaban ocasionalmente por la calle de abajo, sus faros proyectando sombras móviles en mis paredes. Alrededor de las 3 de la mañana, cogí mi móvil y abrí mi correo electrónico. Allí, enterrado entre anuncios de rebajas navideñas y correspondencia de clientes, había un correo que había recibido hacía 2 semanas, pero que aún no había respondido. Era de David Cerdán, mi antiguo profesor de la Escuela de Arte, que ahora dirigía un exitoso estudio de diseño en Barcelona. Se había puesto en contacto después de ver algunos de mis trabajos freelance destacados en un blog de diseño. «Hay un lugar para ti aquí si lo quieres», había escrito. «Tu talento se está desperdiciando en ese estanque pequeño. Es hora de nadar con los peces gordos, Sofía». Me había sentido halagada pero indecisa, poniendo excusas sobre raíces y responsabilidades. Ahora, con una claridad recién descubierta, vi esas excusas por lo que eran. Cadenas que yo misma me había forjado, eslabón por eslabón, año tras año. Con los dedos temblorosos, escribí una respuesta. «Estoy lista para el estanque grande. ¿Cuándo podemos hablar?» En el momento en que pulsé enviar, algo cambió dentro de mí. Una puerta que había estado cerrada durante años se abrió de repente, y más allá se extendían posibilidades que no me había permitido imaginar. No dormí esa noche. En su lugar, saqué cuadernos de bocetos que no había abierto en años, hojeando sueños que había abandonado e ideas que había archivado. Por la mañana, mi escritorio estaba cubierto de bocetos y notas, y mi papelera llena de pañuelos de papel arrugados. Pero el vacío en mi pecho había sido reemplazado por algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. David llamó a las pocas horas de recibir mi correo, y al final de nuestra conversación, tenía una oferta de trabajo que hacía que mis ingresos actuales parecieran calderilla. El puesto incluía ayuda para la mudanza y una prima por fichaje que podría pagar un apartamento decente en el barrio del Born de Barcelona. «Te necesitamos aquí para el 1 de febrero», dijo David. «¿Es tiempo suficiente?» «Más que suficiente», respondí, sorprendiéndome de la certeza en mi voz. Mi móvil vibró con mensajes de mi familia a lo largo del día. Mi madre preguntando si había llegado bien a casa, Laura agradeciéndome los preciosos regalos, Marcos enviando una foto de grupo del resto del día de Navidad después de que me fuera, todos con aspecto feliz y completo sin mí. Leí cada mensaje pero no respondí. Un pequeño acto de rebelión que hizo que mi corazón se acelerara con una mezcla de ansiedad y euforia. Esa tarde, conduje hasta la calle Serrano y entré en una peluquería que siempre había considerado demasiado cara para mi presupuesto. 2 horas después, salí con el pelo cortado en un elegante bob y con mechas color caramelo que hacían resaltar mis ojos verdes.
La estilista me había convencido para que le dejara dar forma a mis cejas y aplicarme un maquillaje natural que de alguna manera me hacía parecer más profesional y más segura. ¿Año nuevo? ¿Vida nueva? Me había preguntado mientras pagaba la cuenta, haciendo una mueca interna por el coste, pero negándome a sentirme culpable. Vida nueva, la corregí, y decirlo en voz alta lo hizo real. La siguiente parada fue una boutique en la que a menudo había mirado escaparates, pero nunca había entrado. Salí con 2 blazers bien cortados, 3 blusas de seda y un par de botas de cuero que costaban más que mi presupuesto mensual de supermercado. Cada compra se sentía como una declaración. Valgo más de lo que ellos piensan. De vuelta a casa, busqué apartamentos en Barcelona, envié consultas y programé visitas virtuales. Contacté con mi casero para rescindir mi contrato, preparada para perder la fianza si era necesario. Clasifiqué mis pertenencias, haciendo montones para donar, vender o empaquetar. Con cada objeto que manejaba, me hacía una pregunta. ¿Pertenece esto a mi nueva vida? La mayoría no pasó el corte. Una semana después de Navidad, recibí una llamada de mi madre. No hemos sabido nada de ti en días, dijo, con una mezcla de preocupación e irritación en su voz. Laura cree que estás enfadada por algo. Cerré los ojos, recordando sus palabras en la cocina de Laura. He estado ocupada, respondí, manteniendo mi tono neutral. Cosas del trabajo. Bueno, vamos a hacer un brunch de Año Nuevo en casa de Marcos, y él espera que estés allí, a las 2. No llegues tarde esta vez. No era una pregunta ni una invitación, era una orden, pronunciada con la absoluta certeza de que obedecería como siempre había hecho. No puedo ir, dije, las palabras sintiéndose extrañas en mi lengua. Tengo planes. El silencio que siguió fue tan profundo que comprobé si se había cortado la llamada. Finalmente, mi madre volvió a hablar, su voz afilada por la incredulidad. ¿Qué planes pueden ser más importantes que la familia? La antigua Sofía habría retrocedido inmediatamente, se habría disculpado y habría reorganizado cualquier compromiso fantasma que se hubiera inventado. Pero yo ya no era esa Sofía. Mis planes, dije simplemente. Dales recuerdos a todos. Terminé la llamada antes de que pudiera responder y apagué el móvil por completo, sin ganas de lidiar con el aluvión de mensajes que seguramente seguirían. El silencio que llenó mi apartamento ya no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades, de decisiones que eran finalmente, verdaderamente mías. Esa noche, mientras empaquetaba libros y envolvía fotos enmarcadas en papel de periódico, encontré un viejo diario de mi primer año después de la universidad. Hojeando las páginas, leí las esperanzas y los sueños de una Sofía más joven, una mujer que creía que podía conquistar el mundo con su creatividad y determinación. En algún punto del camino, esa mujer se había perdido, enterrada bajo obligaciones y expectativas que no eran suyas. Te he encontrado, susurré a esas páginas, a esa yo más joven, y no voy a perderte de nuevo. Enero en la meseta es implacable, un frío amargo que se cuela por las ventanas y te deja los dedos azules a los pocos minutos de salir a la calle. Pero ese enero, apenas noté el tiempo. Estaba demasiado consumida desmontando mi antigua vida y construyendo una nueva, pieza a pieza cuidadosamente considerada. David había organizado que trabajara en remoto hasta mi mudanza a Barcelona, enviándome proyectos que desafiaban mis habilidades y me empujaban más allá de los diseños seguros y predecibles que había estado creando para empresas locales. Me encontré trabajando hasta altas horas de la madrugada, no por necesidad, sino por pura y no adulterada pasión. Las ideas fluían más rápido de lo que podía capturarlas, y por primera vez en años, sentí la emoción eléctrica de crear algo verdaderamente innovador. Este es un trabajo excepcional, Sofía, dijo David durante nuestra videollamada semanal, mostrando impresiones de mis últimos diseños. Esta es la diseñadora que recuerdo de la escuela. Audaz, distintiva, dispuesta a correr riesgos. ¿Qué le pasó todos estos años? Pensé en su pregunta mucho después de que hubiéramos colgado. ¿Qué le había pasado a esa joven audaz? No había desaparecido de la noche a la mañana. Se había desvanecido lentamente, cediendo poco a poco, eligiendo la seguridad sobre la oportunidad, la familiaridad sobre el crecimiento.
la aprobación sobre la autenticidad. Pero no más. Mi teléfono continuó vibrando con mensajes de mi familia, primero preocupados, luego molestos, finalmente enfadados. Mi madre dejó mensajes de voz que evolucionaron de preguntas preocupadas a amenazas apenas veladas sobre la responsabilidad familiar. Marcos envió un mensaje que simplemente decía: «Mamá está disgustada. Arréglalo». Laura, sorprendentemente, fue la única que pareció sentir que algo fundamental había cambiado. «Sea lo que sea que te esté pasando», escribió en un largo correo electrónico, «recuerda que la familia es todo lo que tenemos al final. No tires por la borda 35 años de historia por un mal día». Casi me reí de eso. Un mal día. Como si no hubiera sido la culminación de toda una vida de sutiles socavamientos y juicios no tan sutiles. Redacté varias respuestas, pero las borré todas. No había nada que decir que no sonara como una acusación o una disculpa, y ya estaba harta de ambas. En cambio, canalicé toda mi energía en la preparación. Investigué los barrios de Barcelona hasta que pude moverme por ellos en sueños. Conseguí un apartamento en un antiguo taller reconvertido con vistas al puerto y contraté a una empresa de mudanzas para transportar las pocas posesiones que había decidido conservar. Abrí una nueva cuenta en un banco diferente, transferí mis fondos y configuré los pagos automáticos de mis préstamos estudiantiles. «Pareces diferente», observó Ana, mi única amiga cercana en Madrid, mientras compartíamos un café en nuestra cafetería favorita cerca de la Plaza Mayor. Nos conocimos en una clase de cerámica hacía 3 años y conectamos por ser profesionales creativas, intentando abrirse paso en una ciudad que valora la tradición por encima de la innovación. «Soy diferente», admití, removiendo mi café con leche distraídamente. «O tal vez finalmente me estoy convirtiendo en quien siempre se suponía que debía ser». Ana me estudió por encima del borde de su taza. «Te sienta bien. Pareces más ligera de alguna manera». Tenía razón. A pesar del estrés de organizar una mudanza a otra ciudad en menos de un mes, sentía como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Dormía mejor que en años, despertándome con energía en lugar de temer el día que tenía por delante. Los cambios físicos también eran evidentes. El nuevo corte de pelo había sido solo el principio. Había empezado a correr por las mañanas por el Parque del Retiro, esforzándome un poco más cada día. Había reemplazado mi dieta de consuelo a base de pasta y pizzas congeladas por comidas coloridas y ricas en nutrientes que me dejaban satisfecha en lugar de aletargada. Mi piel tenía un brillo que ninguna crema hidratante cara había logrado jamás, y el ceño perpetuamente fruncido entre mis cejas, lo que Ana llamaba mi arruga de preocupación, había comenzado a desvanecerse. «¿Echarás de menos algo de Madrid?», preguntó Ana, la pregunta teñida de lo no dicho. «¿Me echarás de menos a mí? La historia, las tapas, la forma en que la ciudad se siente como un museo viviente», dije honestamente. «Y a ti, por supuesto. Pero Madrid siempre estará aquí. Puedo visitar. Esto no es un final, es un comienzo». Ana asintió, conteniendo las lágrimas. «Barcelona tiene suerte de tenerte». A medida que se acercaba la fecha de la mudanza, hice una última visita a mi lugar favorito de la ciudad, el Museo Sorolla. Siempre me habían encantado sus patios tranquilos y la historia de su intrépido fundador, que vivió la vida enteramente bajo sus propios términos. Caminando por las habitaciones llenas de tesoros que había coleccionado durante sus viajes, sentí una afinidad con él que nunca antes había reconocido. Él también se había negado a ser constreñido por las expectativas de la sociedad. De pie en el patio central, rodeada de flores que florecían desafiantes contra el frío del invierno, me hice una promesa silenciosa. No más encogerme, no más disculparme por ocupar espacio, no más permitir que otros definan mi valor. En mi última noche en mi apartamento, me senté con las piernas cruzadas en el suelo desnudo, rodeada de cajas etiquetadas y paredes vacías. El espacio resonaba de una manera que nunca antes lo había hecho, como si también estuviera listo para un nuevo capítulo. Revisé mi teléfono, deteniéndome en los contactos de los miembros de mi familia. Mi pulgar se cernió sobre el botón de eliminar, pero algo me detuvo. Eliminarlos por completo se sentía como darles demasiado poder. Reconocer que todavía tenían la capacidad de herirme. En su lugar, creé un nuevo grupo de contactos etiquetado como pasado y moví sus números allí. No eliminados, no olvidados,
sino correctamente categorizados como personas que pertenecían a una vida que estaba dejando atrás. Los de la mudanza llegaron al amanecer de la mañana siguiente. 2 hombres corpulentos que cargaron eficientemente mis escasas posesiones en su camión en menos de 1 hora. Le entregué las llaves a mi casero, un amable señor que me deseó suerte y me dio una bolsa de pasteles de la panadería de abajo para el camino. Mi Seat, cargado solo con lo esencial que necesitaría hasta que llegara el camión de la mudanza a Barcelona, esperaba en la acera. Eché un último vistazo al edificio que había sido mi hogar, sintiendo una punzada momentánea de nostalgia que rápidamente dio paso a la anticipación. El viaje a Barcelona llevaría unas 6 horas, y había planeado hacerlo de un tirón. Pero al incorporarme a la A2, viendo el horizonte de Madrid desvanecerse en mi espejo retrovisor, sentí una oleada de energía que me hizo reconsiderarlo. Podía seguir adelante, conducir directamente a mi nuevo hogar. Después de todo, no había sido siempre más fuerte de lo que nadie, incluida yo misma, me había dado crédito. La autovía se extendía ante mí, una cinta interminable que prometía nuevos horizontes. Subí el volumen de la radio, cantando canciones que no había oído en años, mi voz haciéndose más fuerte con cada kilómetro que pasaba. En algún lugar cerca de Zaragoza, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba el nombre de mi madre, la primera llamada directa desde nuestra tensa conversación sobre el brunch de Año Nuevo. Por un momento, los viejos hábitos casi me hicieron contestar automáticamente. En cambio, respiré hondo y lo dejé saltar al buzón de voz. Lo que sea que tuviera que decir podía esperar hasta que yo estuviera lista para escucharlo, si es que ese día llegaba. El mensaje que dejó fue corto. Sofía, soy mamá. Laura dijo que podrías estar mudándote. Llámame de inmediato. Las noticias viajaban rápido, aunque no se lo había dicho directamente a ninguno de ellos. Ana debió mencionarle algo a nuestra amiga en común, Lucía, cuya hermana trabajaba en el mismo hospital que el marido de Laura. Las típicas conexiones de un mundo pequeño que una vez me hicieron sentir segura, ahora parecían sofocantes en retrospectiva. No devolví la llamada. En cambio, me registré en un hotel sorprendentemente encantador en Lleida. Me di un baño caliente y caí en un sueño sin sueños. A la mañana siguiente, salí a la carretera antes del amanecer, ansiosa por llegar a mi destino. Barcelona me recibió con una espectacular puesta de sol sobre el Mediterráneo. Los rascacielos recortados contra un cielo veteado de naranja y rosa. Conduje directamente a mi nuevo apartamento, donde el administrador del edificio me esperaba con las llaves y un paquete de bienvenida. El loft era exactamente como había aparecido en la visita virtual. Espacioso, con paredes de ladrillo visto, ventanas altas y suelos de madera que brillaban a la luz del atardecer. Estaba vacío salvo por un paquete que había sido entregado más temprano ese día. Dentro había una planta, una resistente zamioculca conocida por prosperar incluso en condiciones difíciles, y una nota de David. Bienvenida a tu nuevo comienzo. El estudio está ansioso por ver lo que crearás aquí. Coloqué la planta en el alféizar de la ventana donde recibiría la luz de la mañana y me quedé en el centro del espacio vacío, girando lentamente para asimilarlo todo. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá de las ventanas, y en la distancia, un tren retumbaba por las vías elevadas. Sonidos desconocidos, vistas desconocidas, una vida desconocida esperando a desplegarse. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no sentí ansiedad por lo que pudiera traer el mañana, ni temor por decepcionar las expectativas de alguien, ni necesidad de hacerme más pequeña para encajar en espacios que nunca fueron para mí. Bienvenida a casa, Sofía, me susurré, y las palabras resonaron, llenando el espacio vacío de promesas. El invierno en Barcelona resultó ser más húmedo de lo que recordaba, pero apenas me di cuenta. Mis días estaban llenos de desafíos creativos en el estudio de David, donde rápidamente me establecí como algo más que la nueva empleada. En cuestión de semanas, estaba liderando proyectos para clientes que solicitaban específicamente a la diseñadora con la perspectiva fresca, como dijo un director de marketing. Mi loft se transformó gradualmente de un cascarón vacío a un espacio que reflejaba la persona en la que me estaba convirtiendo. Me di el capricho de un sofá de estilo moderno de mediados de siglo en un intenso color turquesa que me hacía sonreír cada vez que lo veía.
Colgué obras de artistas locales de Barcelona junto a mis propias piezas experimentales. Las ventanas permanecieron deliberadamente desnudas. No quería nada que obstruyera mi vista del perfil de la ciudad, que todavía me dejaba sin aliento cada mañana. Febrero se convirtió en marzo, y las llamadas y mensajes ocasionales de mi familia disminuyeron a medida que finalmente parecían aceptar que no iba a volver. Los mensajes de mi madre se volvieron cada vez más formales, como si se estuviera escribiendo con una conocida lejana en lugar de con su hija. Marcos dejó de contactarme por completo después de que me negara a diseñar un logo para la startup de su amigo como un favor. Laura hizo un esfuerzo ocasional, enviando fotos de sus hijos con leyendas como «echan de menos a su tía Sofía», pero incluso esos se hicieron menos frecuentes. La distancia trajo claridad. Ahora podía ver cómo nuestra dinámica familiar se había construido sobre roles que nos habían asignado al principio de la vida. Marcos el triunfador, Laura la pacificadora, y yo, la que apoyaba, siempre lista para llenar los huecos que hicieran falta, nunca centrada en mi propia historia. En Barcelona, estaba escribiendo una narrativa diferente. Hice amigos que no sabían nada de mi pasado, personas que me veían como segura, talentosa y ambiciosa. Estaba Miguel, del equipo de marketing, que me introdujo en la vibrante escena del arte callejero de Barcelona. Zoe, una arquitecta que vivía en mi edificio y compartía mi pasión por el diseño de mediados de siglo. Y Jaime, un chef que daba clases de cocina en el centro cívico donde había empezado a hacer voluntariado. «Eres una maestra nata», comentó Jaime una noche mientras limpiábamos después de una clase en la que había ayudado a adolescentes a aprender los fundamentos del diseño gráfico. «Tienes una forma de hacer que las cosas complejas parezcan accesibles». Sus palabras me reconfortaron de una manera que los cumplidos nunca antes lo habían hecho. En el pasado, los elogios siempre se habían sentido condicionales, como si la continuación no dicha fuera «para alguien como tú». Ahora, los logros eran simplemente reconocidos como míos, sin necesidad de calificativos. El éxito en el trabajo se tradujo en una seguridad financiera que nunca había experimentado. Mi cuenta bancaria crecía constantemente, y por primera vez, no me estremecía al comprobar mi saldo. Empecé una cartera de inversiones con la ayuda de un asesor financiero, no de Marcos, que a menudo me había sermoneado sobre mi irresponsabilidad financiera, mientras olvidaba convenientemente que su salario inicial al salir de la universidad había sido el triple que el mío. En abril, David me llamó a su oficina, un espacio en una esquina con vistas al Port Bell. «Necesitamos hablar sobre tu futuro aquí», dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. El corazón se me encogió. A pesar de todo, las viejas inseguridades tardan en morir. ¿Había malinterpretado mi éxito? ¿Estaban a punto de despedirme? La cuenta de hoteles Robertson, continuó, refiriéndose a nuestro cliente más grande, una cadena nacional de hoteles boutique. Quieren que lideres el rediseño de la marca. Control creativo total. Contacto directo con el cliente. Todo. Parpadeé, procesando sus palabras. Eso es un proyecto enorme. Lo es, asintió David, recostándose en su silla. También es un enorme voto de confianza. Te pidieron específicamente a ti, Sofía, no al estudio. A ti. El proyecto venía con una estructura de bonificación sustancial, y como supe cuando Recursos Humanos me envió la documentación, un ascenso a directora creativa, el aumento de sueldo era lo suficientemente significativo como para que me planteara algo que nunca había creído posible: comprar una propiedad. Deberías mirar en Gracia, sugirió Zoe durante unas copas ese fin de semana mientras celebrábamos mi ascenso. El mercado allí está en auge, pero todavía hay algunas joyas si sabes dónde buscar. La idea echó raíces. Pasé los fines de semana con un agente inmobiliario, visitando pisos y casas, aprendiendo sobre hipotecas e impuestos sobre la propiedad. El proceso fue a la vez aterrador y emocionante. Un paso más hacia la independencia permanente, hacia la construcción de algo que fuera totalmente mío. A finales de mayo lo encontré. Una casa adosada reformada con una terraza ajardinada y suficiente espacio para vivir y tener un estudio en casa. El propietario anterior, un artista que se mudaba a Santa Fe, había convertido parte del segundo piso en un espacio de trabajo con una luz natural perfecta. En el momento en que entré, supe que era mi hogar. El proceso de cierre se movió rápidamente. Mi situación financiera era sólida,
Mi crédito excelente y el vendedor estaba motivado. En una brillante mañana de junio, firmé los papeles finales y recibí las llaves de mi nuevo hogar. De pie en el salón vacío después, con las llaves en la palma de la mano, sentí un momento de vértigo. ¿Era esta realmente mi vida ahora? Los de la mudanza trasladaron mis pertenencias desde el loft al día siguiente. Les llevó un tiempo vergonzosamente corto. A pesar de llevar meses en Barcelona, todavía viajaba ligera. Mucho espacio por llenar, comentó el jefe de la mudanza cuando terminaron en menos de 2 horas. Lo llenaré gradualmente, respondí, con cosas que importen. La primera semana en la casa pasó en un borrón de entregas, altas de suministros y pequeñas personalizaciones. Pinté una pared de acento en el dormitorio de un profundo índigo que me recordaba al crepúsculo. Planté hierbas aromáticas en macetas en la terraza, albahaca, tomillo, romero, y me sentí ridículamente orgullosa cuando no murieron inmediatamente. Un domingo por la mañana, a principios de julio, exactamente 6 meses después de haberme ido de Madrid, estaba disfrutando de un café en mi terraza cuando sonó mi teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Laura, y por un momento consideré dejarlo saltar al buzón de voz como solía hacer. Algo, curiosidad quizás, me hizo responder. ¿Sofía? Laura sonaba sorprendida, como si no esperara que cogiera el teléfono. ¿Has contestado de verdad? Sí, lo he hecho, confirmé, manteniendo mi tono neutral. ¿Qué pasa? Estamos en Barcelona, dijo, su voz extrañamente vacilante. Mamá, Marcos y yo, y Pablo y los niños. Me incorporé, olvidando el café. ¿Por qué? Marcos tenía un congreso de negocios, y pensamos que lo convertiríamos en un viaje familiar. Ver la ciudad, verte a ti. La antigua Sofía se habría ofrecido inmediatamente a acogerlos, a hacer de guía turística, a reorganizar su agenda para adaptarse a la de ellos. La nueva Sofía sintió una punzada de ira ante la presunción. ¡Qué sorpresa!, dije con cuidado. Intentamos decírtelo, replicó Laura con un filo defensivo en su voz. Mamá ha estado llamando durante semanas. Pensamos, no estábamos seguros de que siguieras en Barcelona. Había rumores. Por supuesto que los había. El cotilleo de Madrid probablemente había estado zumbando con especulaciones sobre mi repentina partida. Me pregunté qué versión de los hechos habría estado circulando. ¿Había huido después de una crisis nerviosa? ¿Estaba viviendo en la miseria? ¿Demasiado orgullosa para admitir mi error? Sigo aquí, confirmé, construyendo una nueva vida. Hubo una pausa, el sonido de una conversación ahogada al otro lado. ¿Podríamos verte? Nos alojamos en el Marriott del centro. Podríamos ir a tu casa, o quedar en un lugar neutral si es mejor. La idea de ellos en mi santuario, evaluando, juzgando, manchando el espacio con sus expectativas, me puso la piel de gallina, pero una pequeña e inesperada parte de mí sentía curiosidad. ¿Qué pensarían de en quién me había convertido? ¿Me reconocerían siquiera? Envíame por mensaje la dirección de tu hotel, dije finalmente. Os veré en el vestíbulo a mediodía. Después de colgar, me quedé inmóvil, observando a un colibrí revolotear entre mis flores en macetas. Mi tranquilo domingo acababa de ser trastocado, pero me sentía extrañamente tranquila. Este enfrentamiento había sido inevitable desde el momento en que me fui de Madrid. Quizás era mejor tenerlo en mis términos, en mi nuevo territorio, desde una posición de fuerza. Me vestí con deliberado cuidado, vaqueros oscuros, una blusa de seda en un vibrante verde esmeralda que resaltaba mis ojos, las botas de cuero que habían sido mi primer acto de rebelión financiera. Me maquillé con mano ligera, lo justo para realzar en lugar de enmascarar. Mi reflejo mostraba a una mujer que parecía segura, exitosa, a gusto en su propia piel. Mientras cogía las llaves y me dirigía a la puerta, mi teléfono sonó con un mensaje de texto entrante. La vista previa mostraba el nombre de Laura y el comienzo de un mensaje. Mamá quiere saber si podrías recomendar un buen sitio para cenar esta noche. Quizás algún sitio donde podamos todos. No leí el resto. Algunos hábitos tardan más en morir que otros, pero estaba aprendiendo. Metí el teléfono en el bolso sin responder y cerré la puerta principal detrás de mí. El viaje al centro me dio tiempo para prepararme mentalmente. ¿Qué quería de este encuentro? No una reconciliación, al menos, no del tipo que requeriría que volviera a mi antiguo papel.
tampoco venganza, a pesar de la pequeña satisfacción que podría traer. Quizás solo un cierre, una oportunidad para redefinir los términos de cualquier relación que pudiéramos tener en el futuro. Al llegar al hotel, los vi de inmediato, un grupo de figuras familiares de pie torpemente cerca de la entrada. Aún no me habían visto. Por un momento, simplemente los observé. Mi madre consultando su reloj con impaciencia, Marcos con su teléfono como de costumbre, Laura pastoreando a sus hijos que parecían aburridos e inquietos. Eran exactamente como los recordaba, pero parecían más pequeños de alguna manera, menos intimidantes. Respiré hondo. Aparqué el coche y salí al brillante sol de Barcelona, lista para enfrentarme a mi pasado con la cabeza bien alta. Al principio no se dieron cuenta de mi presencia. Pude observarlos durante casi un minuto completo, antes de que la inquieta mirada de mi madre finalmente se posara en mí. El destello de no reconocimiento en sus ojos fue breve pero revelador. Buscaba a la Sofía que había dejado Madrid, no a la mujer que ahora estaba ante ella. ¿Sofía? Su voz cruzó la entrada del hotel, atrayendo la atención de los demás. ¿Eres tú? 5 pares de ojos se volvieron para mirarme, con expresiones que iban desde el shock, mi madre, al cálculo, Marcos, y algo parecido al recelo, Laura. Mi sobrino y mi sobrina, ahora de 11 y 9 años, se quedaron atrás, indecisos. «Hola», dije simplemente, acercándome con pasos medidos, sin prisas, sin abrazos ansiosos. Me detuve a una distancia cómoda, notando cómo se movían inconscientemente para formar una línea frente a mí, como si se prepararan para una confrontación en lugar de un reencuentro. «Te ves diferente», se aventuró mi madre, sus ojos recorriendo mi pelo, mi ropa, mi postura. La evaluación tácita estaba clara en su ceño fruncido. Había cambiado de maneras que no podía categorizar del todo, y eso la inquietaba. «Han pasado 6 meses», respondí. «Las cosas cambian». Un silencio incómodo se apoderó del grupo hasta que Laura dio un paso adelante, con una sonrisa radiante. «Los niños te han echado mucho de menos», dijo, empujándolos hacia adelante. «¿A que sí, chicos? Saludad a vuestra tía Sofía». Mi sobrino murmuró un saludo mientras mi sobrina saludaba con la mano. Les sonreí sinceramente. Ellos, al menos, eran partes inocentes en el drama familiar. «Yo también os he echado de menos», les dije, y lo decía en serio. «¿Cómo va el colegio? ¿Sigues jugando al fútbol, Javi? ¿Y tú, Emma, sigues en esas clases de arte?» Sus rostros se iluminaron al ser recordados, al ser vistos. Charlamos unos momentos mientras los adultos observaban. Los niños se relajaban gradualmente mientras compartían historias sobre el colegio, los amigos y sus aficiones. «¿Entramos?», interrumpió finalmente Marcos, consultando su reloj. «Hay un restaurante en el hotel. Podríamos comer». La idea de sentarme a comer con ellos, de mantener una conversación trivial mientras navegaba por las corrientes emocionales subyacentes, era agotadora. «En realidad», dije, «pensaba que podríamos dar un paseo. Hay un parque bonito cerca. Hace un día precioso». Mi sugerencia fue recibida con una sorpresa mal disimulada. En el pasado, habría cedido inmediatamente a sus preferencias. Esta pequeña afirmación de mis propios deseos era un cambio sutil en la dinámica de poder, y lo sintieron. Caminamos hasta el parque de la Ciutadella, los niños corriendo por delante mientras los adultos los seguían más despacio. La conversación era forzada, llena de observaciones superficiales sobre la arquitectura de Barcelona y el tiempo. Nadie mencionó el elefante que caminaba a nuestro lado, mi abrupta partida, los meses de contacto mínimo, los evidentes cambios en mis circunstancias. Cerca de la cascada monumental, nos detuvimos para ver a los niños chapotear en el agua, riendo de sus reflejos distorsionados. «Y bien», dijo finalmente mi madre, volviéndose para mirarme directamente. «¿Nos vas a contar de qué va todo esto? ¿Este acto de desaparición?» Le sostuve la mirada con firmeza. «Me mudé por una oportunidad de trabajo. He sido bastante clara al respecto». «¿Sin decírselo a nadie? ¿Sin discutirlo con tu familia?» Su voz se elevó ligeramente, atrayendo las miradas de los turistas cercanos. «Tuvimos que enterarnos por la hermana de Lucía. ¿Tienes idea de lo humillante que fue?» La vieja culpa familiar comenzó a surgir, pero la reprimí con firmeza. Tomé una decisión que era correcta para mí,
No sabía que necesitaba la aprobación familiar para mis decisiones profesionales. Marcos resopló. ¿Profesionales? Claro. ¿Así que sigues con tus pequeños proyectos de diseño? ¿Has encontrado algunas cafeterías aquí que necesiten que les dibujes los menús? Podría haberle hablado entonces de mi ascenso, de la cuenta de hoteles Robertson, de mi casa. La tentación de ver flaquear su expresión de suficiencia era fuerte. Pero algo me detuvo. La comprensión de que ya no necesitaba su validación ni su aprobación. Mi éxito no se veía disminuido por su ignorancia. «Me va bien», dije simplemente. Muy bien, de hecho. Laura, siempre sensible a la tensión, intervino rápidamente. «Hemos estado preocupados por ti, Sofía. La forma en que te fuiste, sin devolver las llamadas, no era propio de ti. Ese es el punto», respondí, observando nuestros reflejos fracturados en el agua de la cascada. La yo que conocíais era solo una parte de quién soy, o de quién puedo ser. «¿Qué se supone que significa eso?», exigió mi madre. Me volví para enfrentarlos por completo, el perfil de Barcelona elevándose detrás de mí, como telón de fondo para este momento para el que me había estado preparando inconscientemente desde Navidad. Significa que os oí, en Navidad, en la cocina de Laura. Sus expresiones cambiaron en un instante. El rostro de mi madre perdiendo el color, los ojos de Laura abriéndose de par en par, la mandíbula de Marcos tensándose a la defensiva. «No sé de qué estás hablando», dijo mi madre, pero el temblor en su voz la delató. «Creo que sí», continué con calma. «Oí lo que todos dijisteis de mí, la sanguijuela, el parásito que vive de las obras, como nunca fui particularmente ambiciosa, como solo llamabais cuando necesitabais una niñera gratis o ayuda en las fiestas». Laura emitió un pequeño sonido de angustia. «Sofía, no queríamos decir». «Sí, queríais». La interrumpí, no con dureza, sino con firmeza. Queríais decir cada palabra. ¿Y sabéis qué? Fue doloroso, pero también fue un regalo. Me mostró exactamente dónde estaba. Me obligó a ver lo que había estado ignorando durante años, que me había hecho pequeña para encajar en la caja en la que me habíais metido, que había estado permitiendo que vuestra percepción de mí limitara lo que yo creía posible. Marcos dio un paso adelante, su expresión endureciéndose. ¿Así que todo esto es una especie de venganza? Desaparecer, ignorar las llamadas de mamá, hacernos preocupar, porque oíste una conversación privada y te sentiste herida. Me reí entonces, genuinamente divertida por su interpretación. Esto no va de venganza, Marcos. Esto va de crecimiento. Esto va de ponerme finalmente a mí primero después de toda una vida poniendo las necesidades de los demás por delante de las mías. Esto va de construir una vida que me haga feliz, no una que me haga conveniente para vosotros. El rostro de mi madre había pasado del shock a algo más cercano al cálculo. Miró a los otros visitantes del parque, muchos de ellos profesionales bien vestidos disfrutando de su domingo, y luego de nuevo a mí, observando mi blusa de seda y mi postura segura con nuevos ojos. «Parece que te va mejor», concedió a regañadientes. La subestimación era tan típica que tuve que reprimir una sonrisa. «Me va bien. Estoy prosperando, de hecho. Tengo un trabajo que amo, amigos que me apoyan y un hogar que siento mío». «¿Dónde te alojas?», preguntó Laura, su voz cuidadosamente neutral. «Podríamos pasar. Quizás cenar allí una noche mientras estemos en la ciudad». La pregunta era bastante inocente, pero capté la mirada de reojo que intercambió con mi madre. Tenían curiosidad. Quizás incluso les preocupaba que pudiera estar exagerando mi éxito. La antigua Sofía habría aprovechado la oportunidad para demostrar su valía, para buscar su aprobación de sus logros. «No creo que sea una buena idea», dije suavemente. «Necesito límites ahora mismo. Todavía estoy procesando muchas cosas sobre nuestra dinámica familiar». «¿Límites?», repitió mi madre la palabra como si fuera extraña. «Somos tu familia, no unos extraños de los que necesites protección. A veces, las personas más cercanas a nosotros son de las que más protección necesitamos», respondí. «No porque quieran hacer daño, sino porque los patrones son difíciles de romper. Estoy trabajando en romper los míos. Espero que podáis respetarlo». Marcos había estado inusualmente callado, estudiándome con los ojos entrecerrados. «Eres diferente», dijo finalmente.
No estoy seguro de que me guste. Le sonreí, genuinamente. Está bien. A mí sí me gusta. Emma y Javi volvieron corriendo entonces, con las caras sonrojadas de emoción. «Mamá, ¿podemos tomar un helado? Hay un puesto allí». La tensión se rompió cuando Laura asintió, aliviada por la interrupción. Mientras se dirigían hacia el puesto de helados, miré mi reloj. Debería irme. Tengo planes esta tarde. Así sin más, la voz de mi madre se elevó de nuevo. «Hemos venido hasta aquí para verte, ¿y te vas después de 30 minutos? No os pedí que vinierais», le recordé suavemente. «Pero me alegro de que hayamos tenido esta oportunidad de hablar. Era importante». «¿Te volveremos a ver antes de irnos?», preguntó Laura. «Estamos aquí hasta el miércoles». Lo consideré. Parte de mí quería cerrar este capítulo por completo, volver a mi nueva vida sin mirar atrás. Pero otra parte reconocía que sanar no consistía en cortar todas las conexiones, sino en redefinirlas en términos más saludables. «Escríbeme», dije finalmente. «Quizás podamos tomar un café, solo tú y yo». Laura asintió, con un alivio evidente en su expresión. Cuando me giré para irme, mi madre se acercó de repente y me cogió del brazo. «Sofía», dijo, su voz más suave de lo que la había oído en años. «¿Eres feliz? ¿Realmente feliz?». La miré a los ojos, del mismo verde que los míos, ahora nublados por emociones que no podía nombrar del todo. Por un momento, vislumbré a la madre que podría haber sido, la que se preocupaba por mi felicidad más que por mi utilidad o mi sumisión. «Sí», le dije sinceramente, «por primera vez en mucho, mucho tiempo, lo soy». Ella asintió una vez, soltando mi brazo. Me despedí de los niños, prometiendo enviarles material de arte de mi tienda local favorita. Con un último saludo me alejé, mis pasos ligeros y sin prisa. Detrás de mí oí la voz de Marcos. ¿Qué demonios le ha pasado? No me giré para oír la respuesta. Ya no importaba. Lo que importaba era el camino que tenía por delante, la vida que estaba construyendo día a día, elección a elección. Al llegar a mi coche, mi teléfono sonó con un mensaje de Jaime. ¿Sigues en pie para la inauguración de la galería esta tarde? Miguel expone su nueva serie. Sonreí mientras respondía rápidamente con una afirmación. Mi domingo no se había desbaratado después de todo. Simplemente había incluido un desvío inesperado al pasado antes de continuar firmemente hacia el futuro. Al alejarme del parque, vislumbré a mi familia en el espejo retrovisor, todavía de pie juntos cerca de la cascada, pareciendo de alguna manera disminuidos contra el vasto perfil de Barcelona. Por primera vez, no sentí ni ira ni dolor al mirarlos, solo una suave tristeza por lo que podría haber sido y una profunda gratitud por lo que ahora era. La galería estaba abarrotada cuando llegué, las paredes blancas cubiertas con los impactantes paisajes urbanos de Miguel, escenas de Barcelona capturadas con colores audaces y perspectivas inesperadas. Jaime esperaba cerca de la entrada, con 2 copas de vino en la mano. «Has llegado», dijo, dándome una. Empezaba a dudar. «Drama familiar», expliqué, dando un sorbo agradecido. «El contingente de Madrid ha hecho una aparición sorpresa». Sus cejas se arquearon. «¿La famosa familia? ¿Aquí en Barcelona?». Le había contado a Jaime retazos de mi historia durante las clases de cocina y cenas ocasionales. Sabía lo suficiente para entender el significado de su visita, sin necesidad de todos los detalles. «¿Cómo ha ido?», preguntó mientras nos adentrábamos en la galería. «Mejor de lo esperado», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la constatación. Dije lo que necesitaba decir. No necesariamente lo escucharon todo, pero eso ya no es mi responsabilidad. Él asintió, con comprensión en sus ojos. Eso es crecimiento puro y duro. Paseamos por la exposición, deteniéndonos para charlar con Miguel cuando lo encontramos rodeado de admiradores. Zoe se unió a nosotros más tarde, y los 4 terminamos en un pequeño club de jazz donde hablamos y reímos hasta la medianoche. Me di cuenta, sentada allí con estas personas que me conocían solo desde hacía meses, pero que parecían verme con más claridad que aquellos que me habían conocido durante décadas, de que la familia también se puede elegir, además de nacer en ella. A la mañana siguiente, rechacé una solicitud de reunión de Marcos, un desayuno para ponernos al día como es debido, pero acepté quedar con Laura para tomar un café esa tarde. Nos encontramos en una tranquila cafetería cerca del Museo Picasso, solo nosotras 2,
Los niños se decepcionaron por no poder ver tu casa, empezó, removiendo su café con leche innecesariamente. Quizás la próxima vez, ofrecí, aunque ambas sabíamos que la posibilidad pendía de hilos frágiles. ¿Hay un hombre en tu vida?, preguntó abruptamente. ¿Es de eso de lo que va todo esto? Me reí, genuinamente divertida. No, Lau, esto va sobre mí, no sobre un hombre. Esto va de descubrir quién soy cuando no me defino por lo que puedo hacer por los demás. Ella frunció el ceño ligeramente, procesando esto. Pero siempre has sido la que da, la confiable. Simplemente eres así. Partes de mí, sí, reconocí, pero no todo de mí. Y esas partes se desarrollaron tanto que sofocaron todo lo demás. Mi ambición, mi creatividad, mi sentido de la autoestima. No queríamos hacerte sentir así, dijo, su voz pequeña. Lo sé, y lo sabía. No habían sido maliciosos, solo desconsiderados. Habían aceptado la dinámica que yo ayudé a crear, sin cuestionar nunca si era saludable para alguno de nosotros. Pero la intención no cambia el impacto. Ella asintió lentamente. Marcos y mamá están bastante molestos, ¿sabes? Creen que estás siendo dramática. Seguro que sí, respondí, sin sorprenderme. El cambio es incómodo, especialmente cuando altera el status quo. Es más fácil culpar a la persona que cambia que examinar el sistema que hizo necesario el cambio. Laura me miró con nuevos ojos. Realmente eres diferente. No solo por fuera. Hablas diferente. Piensas diferente. Tuve mucho tiempo para reflexionar, le dije. Y algo de buena terapia. Hablamos durante casi 2 horas. Por primera vez en nuestras vidas adultas, tuvimos una conversación que no estaba cargada de expectativas o roles familiares. Le hablé de mi trabajo, de mis amigos, de mi nuevo hogar, no para impresionarla, sino simplemente para compartir. Ella me habló de sus problemas con Pablo, de sus preocupaciones por la ansiedad de Emma, de su propio sueño abandonado de volver a estudiar. Cuando nos despedimos, me abrazó con fuerza. Lo siento, susurró, por lo que dijimos en Navidad, por cómo te tratamos, por no verte. Gracias, dije, aceptando su disculpa sin restarle importancia. Otro cambio. La antigua Sofía se habría apresurado a decir que no pasaba nada, que no importaba. Espero que podamos construir algo mejor en el futuro. Me gustaría, respondió, y le creí. No volví a ver a mi madre ni a Marcos antes de que se fueran de Barcelona. Laura me envió un mensaje diciendo que habían decidido acortar el viaje. Una emergencia de trabajo para Marcos, supuestamente. Sospechaba que la verdadera emergencia era su incomodidad con una Sofía que no podían controlar ni predecir. Estaba bien. El crecimiento rara vez ocurre simultáneamente para todos los involucrados. El verano se desvaneció en otoño, mi estación favorita en mi nueva ciudad. El rediseño de la marca de hoteles Robertson se lanzó con gran éxito en la industria, con mi nombre destacado en la cobertura de prensa. David me ascendió de nuevo, esta vez a socia, un puesto que venía con participación en la empresa y una oficina en la esquina con una vista aún mejor. Mi casa se transformó a medida que yo lo hacía, volviéndose más distintivamente mía con cada mes que pasaba. Convertí el tercer dormitorio en un estudio en casa en condiciones, donde trabajaba en proyectos personales por las noches. Arte digital experimental que no tenía nada que ver con clientes o plazos, creado puramente por el placer de la creación. En octubre, casi un año después de aquella fatídica Navidad, recibí un correo electrónico inesperado de mi madre. El asunto decía simplemente, el reloj de tu padre. Dentro había un breve mensaje. Encontré esto mientras limpiaba el desván. Era de tu padre. Siempre dijo que debería ser para ti cuando fuera el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora. Adjunta había una foto del Omega Vintage de mi padre, el que había llevado todos los días hasta su muerte cuando yo tenía 19 años. Lo había admirado a menudo de niña, fascinada por su intrincada mecánica y la forma en que parecía representar su tranquila fortaleza. Después de su muerte, había desaparecido. Había asumido que Marcos se lo había quedado, como tantas otras posesiones de nuestro padre. 2 días después, un paquete cuidadosamente acolchado llegó por mensajero. El reloj estaba dentro, junto con una nota escrita a mano. Estaría orgulloso de en quién te has convertido. Quizás yo también debería estarlo. Mamá. No era una disculpa,
no exactamente, pero viniendo de mi madre, era lo más cerca que podría llegar a estar. Un reconocimiento de que había elegido un camino diferente al que ella me había prescrito, y que esa elección tenía mérito. Llevé el reloj a una presentación con un cliente esa tarde, sintiendo la presencia de mi padre como una mano de apoyo en mi hombro. La presentación fue un éxito, asegurando un contrato que mantendría al estudio ocupado y rentable durante el próximo año. Esa noche, sentada en mi terraza con una copa de vino, viendo la puesta de sol pintar el perfil de Barcelona de oro y carmesí, reflexioné sobre el viaje del último año. El dolor de esa noche de Navidad había sido transformador, no porque el sufrimiento sea inherentemente redentor, sino porque finalmente me había obligado a enfrentar verdades que había estado evitando durante décadas. A veces necesitamos que nos rompan para encontrar lo que ha estado esperando dentro todo el tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Zoe. ¿Cenamos en ese nuevo restaurante tailandés? Jaime y Miguel se apuntan. Voy de camino, respondí, sonriendo mientras me ponía el reloj de mi padre en la muñeca. Las fiestas se acercaban de nuevo. Este año sería diferente. Una amigos giving en mi casa, un viaje de esquí a los Pirineos con compañeros de trabajo durante la Navidad, una fiesta de Nochevieja en una azotea del centro. Tenía planes tentativos de visitar a Laura y los niños en Madrid en enero, una reconexión cuidadosamente delimitada que se sentía adecuada para donde estábamos ahora. En cuanto a mi madre y Marcos, el futuro seguía siendo incierto. Les había enviado a ambos invitaciones para visitarme, por separado, en mis términos, cuando estuvieran listos para verme como realmente era, no como deseaban que fuera. Si alguna vez aceptarían era su elección, no la mía. Caminando por mi barrio esa noche, saludé a los comerciantes que ahora me conocían por mi nombre. Admiré las primeras decoraciones navideñas que aparecían en los escaparates y sentí un profundo sentido de pertenencia. No la pertenencia que proviene de encajar en espacios que otros han definido para ti, sino la pertenencia que crece naturalmente cuando creas una vida alineada con tu verdadero yo. El viaje no había sido fácil. Había habido momentos de duda, de soledad, de cuestionarme si había tomado la decisión correcta al cortar esos lazos familiares, por muy tóxicos que hubieran sido. Pero esos momentos se habían vuelto cada vez más escasos a medida que mi nueva vida tomaba forma a mi alrededor, construida sobre mis propias elecciones en lugar de las expectativas de los demás. En el restaurante, mis amigos habían conseguido una mesa en una esquina. Me saludaron con la mano cuando me vieron, sus rostros iluminándose con genuino placer por mi llegada. Mientras me unía a ellos, aceptando un abrazo de Miguel y una silla que Jaime me ofrecía, sentí una oleada de gratitud tan poderosa que casi me hizo llorar. Esto era lo que la familia podía ser. Personas que celebraban tu éxito en lugar de sentirse amenazadas por él, que apoyaban tu crecimiento en lugar de tratar de contenerlo, que te querían por quién eras en lugar de por lo que podías hacer por ellos. ¿Qué? Preguntó Zoe, notando mi expresión. ¿Todo bien? Sonreí, observando sus rostros curiosos y atentos. Todo está perfecto, les dije sinceramente. Solo estaba pensando en la suerte que tengo de estar exactamente donde estoy, con exactamente las personas adecuadas. Miguel levantó su copa. Por estar exactamente donde se supone que debemos estar. Chocamos las copas, el sonido brillante y claro como una campana que marca la finalización de un viaje y el comienzo de otro. Afuera, los primeros copos de nieve de la temporada comenzaron a caer, espolvoreando Barcelona con una capa fresca y limpia, muy parecida a la que me había dado a mí misma cuando me alejé de esa cena de Navidad y hacia la persona que siempre estuve destinada a ser. Algunos lo llamarían un final feliz, pero yo sabía que no era así. No era un final en absoluto, sino el comienzo de una historia enteramente mía, una escrita no en las expectativas de los demás, sino en las decisiones que tomaba cada día para honrar mi propio valor. Una historia que todavía se está desarrollando, página a página, elección a elección, día a día. Una historia finalmente, verdaderamente mía.